mamá, tú siempre andas enojada. Insolente, Claro. Creo que era San Felipe Neri, y llegó una señora: padre, siempre que llega mi marido a la casa nos peleamos. Y dijo: mire, yo le voy a dar esta agua bendita. Cuando ve que su marido está llegando, toma un sorbo de agua y la guarda en la boca, y usted va a ver que se va a acabar el problema. Y se acabó el problema. En esta vida sí podemos tener una felicidad en la medida que vamos luchando contra nuestros defectos. Ese combate es común para todos. Y claro, conocer cuál es ese defecto dominante es muy importante, porque si lo reconocemos, el combate se torna mucho más efectivo. Salve María, estimados amigos y participantes de nuestro apostolado de los Caballeros de la Virgen. Bienvenidos a este podcast de los Caballeros de la Virgen, que hoy día tenemos como invitado al Padre Ricardo Juque. Salve María, Padre Ricardo. Y vamos a tratar un tema interesante que a veces la gente pregunta, ¿no? Que es el defecto dominante o la pasión dominante, que todos tenemos un defecto, o varios, no, a veces no es solo uno, y que tenemos que luchar contra ese defecto. Entonces vamos a conversar un poco con el Padre Juque, que nos va a dar varias ideas, varias sugerencias, ¿no? Consejos de cómo llevar este tipo de situación, que hay que verlo con ánimo, hay que verlo porque la vida es lucha, no debemos desanimarnos cuando hablamos de nuestros defectos, sino que es algo que tenemos que ver de frente. Entonces tenemos que ser luchadores. Entonces en ese sentido el Padre Juque vamos a hablar un poquito sobre ese tema, ¿no? Muy bien, Padre. Recemos una Ave María a la Santísima Virgen para que saquemos todo el provecho de esta conversación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. santos ángeles de la guarda, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Padre Ricardo. Es algo que la gente a veces no sabe, o a la gente a veces pregunta, que todos tenemos defectos. O sea, es algo que no debe sorprendernos. Todos tenemos nuestras malas inclinaciones, todos tenemos nuestros problemas. Entonces, ¿cómo debemos ver esta situación? Porque claro, a veces hay ciertos defectos que son como más protuberantes, ¿no? que todos tenemos. Pero ¿cómo debemos nosotros ver esta situación en nuestra vida, ¿no? Porque cada uno en su vida se encuentra con esas cosas, ¿no? No, es muy importante, Padre, lo que usted menciona. Y justamente el Padre Garrigou Lagrange, que es un dominico, teólogo, en fin, tiene muchos escritos. En uno que habla sobre las 3 edades de la vida interior, él dice una cosa muy bonita, que todos estamos llamados a la perfección, a la santidad. Entonces, como usted decía al inicio, ese combate es común para todos. No es solo para un religioso, un sacerdote, en fin, un laico consagrado, no. También para un padre de familia, un joven. Todos tenemos que combatir. Y claro, en ese combate, conocer cuál es ese defecto dominante. El doctor Plinio lo llamaba como vicio capital. Es muy importante, porque si lo reconocemos, el combate se torna mucho más efectivo. Y me parece que eso que usted dice, Padre, es bien importante, porque las personas a veces tienen una idea equivocada y piensan que no hay que mirar los defectos. No, los defectos están ahí, presentes en nuestra vida. Sí. Y las personas también a veces se desaniman, ¿no? Ay, que tengo tal defecto. O a veces las personas, otros le dicen, oye, pero tú siempre estás así enojada o enojado. Sí. O, oye, tú siempre te estás sentado ahí tirado, eres un perezoso. Tú siempre eres un vanidoso, una vanidosa. Y a veces recibimos desde afuera Exactamente, porque el Padre Garrigou Lagrange él menciona que es como una especie de gusanillo roedor, el defecto dominante. Entonces es como una manzana, así que usted la ve bonita por fuera, pero por dentro va siendo carcomida por este gusanillo. Y si nosotros no detectamos ese defecto dominante y no lo combatimos, va a terminar por destrozar nuestra vida interior, va a destrozar el edificio de todas las virtudes, ¿no? Que cada uno tenemos que custodiar como el mayor tesoro de nuestra alma. Había una vez un caso que cuentan en Holanda,
no sé si usted recuerda que en Holanda, para ganar espacio al mar, como son tierras bajas, van construyendo unas murallas y bueno, ahí se va decantando la tierra y ahí cultivan arroz, en fin, otros tipos de cultivos. Pero claro, estas barreras contra el agua eh, puede ser que en algún momento tengan un pequeño orificio. Ese orificio, si no se detecta y no se cierra, va a hacer que toda la muralla se desmorone. Entonces, una vez incluso ocurrió un hecho impresionante de que un joven, un niño prácticamente, estaba caminando por el campo y vio un hilito de agua que salía de esa muralla, ¿no? Entre las rocas había un hilito de agua. Y claro, iba tendiendo a crecer porque la fuerza del agua hace que vaya creciendo. Y era ya tarde, ¿no? No había nadie más. Él dijo, voy a colocar el dedo en este hilito para que no se desmorone la muralla, porque si no, en fin, se inunda el campo, se inundan las casas, en fin, sería una tragedia. Y estuvo así hasta el día siguiente, cuando lo descubrieron por la mañana ya casi muerto de frío, de hambre, etc. Estaba sosteniendo ese orificio para que no produjese un daño mayor. Claro, es como usted dice, importante. No podemos dejar de ver ese defecto, ¿no? Y luchar, ¿no? Porque esa es otra cosa. A veces la gente también quiere llevar una vida tranquila, sin problemas. No, la vida es lucha para todos, ¿no? Y es un enemigo que está dentro de la persona y que se disfraza. Porque es curioso, eso el padre Garrigou Lagrange lo comenta, ¿no? Que el defecto dominante es, en el fondo, una deformación de una cualidad principal que tenemos. El doctor Plinio lo explicaba de una forma muy bonita, ¿no? Él decía, si imaginamos la virtud como una flecha direccionada hacia un punto, digamos, y el vicio capital o el defecto dominante como una flecha en sentido contrario, no vamos a encontrar el defecto dominante. El defecto dominante, o el vicio capital, como lo llamaba el doctor Plinio, es una flecha en donde de repente sale una flecha en dirección un poco desviada, pero claro, conforme pasa, en fin, se va alejando, el desvío es mayor. Sí. Entonces, el defecto dominante es la deformación de una cualidad principal o de una luz primordial, como decía el doctor Plinio, Sí. que la persona tiene en el alma. ¿Qué defectos dominantes usted podría dar como ejemplo? Sí. Por ejemplo, una persona que es amable con los otros, le gusta, en fin, tratar bien a los otros. Bueno, la persona puede ser que caiga en una especie de ceder ante todo, ¿no? Entonces se vuelve una persona pusilánime, que no combate, que no cede. ¿Por qué? Porque quiere ser amable. En un sentido contrario, una persona de mucho carácter, de mucha firmeza, puede que caiga en actitudes así violentas, en actitudes así avasalladoras en relación a los demás. Entonces, claro, son cualidades porque es curioso, el defecto dominante se acopla, digamos, a cómo es la persona individualmente. O sea, y es curioso, ¿no? Que el doctor Plinio también decía que la luz primordial o la cualidad principal es el lado por el cual nosotros estamos llamados a amar a Dios, ¿no? Cada uno tiene así como que como si Dios lo contemplásemos como una especie de piedra preciosa, de miles de facetas. Cada uno estamos llamados a contemplar a Dios por una faceta. Por ejemplo, los 7 vicios capitales son como, justamente la palabra capital viene de cabeza. Entonces esos 7 vicios, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la pereza, esos vicios de alguna manera pueden ser, y de hecho son en muchos casos, defectos dominantes o pasiones dominantes. Para las personas que asisten a esta conversación, sí es importante que cada uno pueda examinarse, ¿no? Porque es una forma de detectar, ¿no? estos vicios. Pero yo creo que esos 7 vicios capitales, ¿no? Son de alguna manera raíz, porque de ahí pueden haber otros, digamos. Claro, exactamente, pero son como usted dice, las matrices, por así decir, de todos los defectos dominantes, evidentemente. Entonces puede ser que una persona tenga como defecto dominante el orgullo, la soberbia, ¿no? O que tenga como defecto dominante la ira. Porque de hecho uno conoce a veces personas, ¿no?
que son enojonas, así, se enojan por Sí, cualquier cosa. O la envidia, personas que todo el tiempo se están comparando y son así envidiosas, no sé qué. O personas que son perezosas, por ejemplo. O sea, personas que son medio quedadas, así que les cuesta cualquier esfuerzo. Entonces, claro, sí, ahí cada uno detecta cuál es su defecto dominante, ¿no? sí. Pero es curioso, padre, que a veces se esconde ese defecto dominante. Porque como decíamos, es una deformación de una cualidad principal o de una luz primordial de la persona. Conforme va pasando el tiempo, es más difícil encontrarlo, detectarlo. Y a veces usted le puede decir a la persona, este es su vicio capital o su defecto dominante. Y la persona dice, no, cualquier cosa, eso jamás. ¿Por qué? Porque se va escondiendo. El padre Garguro de Grange pone un ejemplo muy bonito, por ejemplo, los dos hijos de Zebedeo, de Boanerges, hijos del trueno, ¿no? San Juan y Santiago. Ellos eran de un temperamento impetuoso, Los dos apóstoles, ¿no? dos apóstoles, claro. Entonces llegan a una ciudad que no quieren recibirlos y dice, Señor, ¿quieres que mandemos a que el fuego arrase esta ciudad? No sé qué, no sé cuánto. Y nuestro Señor, claro, los corrige no porque esté en contra del ímpetu, del deseo de justicia que ellos tenían, sino porque estaba desequilibrado. Y ellos de tal manera se fueron acomodando, fueron, por así decir, sobrenaturalizando, porque era una cualidad buena, digamos, hacer justicia, pero estaba desequilibrada. Entonces, ellos, claro, conforme fue trabajando la gracia en sus almas, al final San Juan en sus cartas, él le dice, ¿no? Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Él no perdió su deseo de justicia, su deseo, en fin, su ímpetu, su ardor, pero el temperamento lo fue amoldando según lo que era más perfecto, ¿no? Sí. Ahora, padre, estos defectos o dominantes, estos vicios que todos tenemos, defectos, no malas inclinaciones, ¿cómo es que la persona detecta? ¿Cómo la persona puede detectar su defecto? Y otra pregunta es si es que ese defecto ya viene desde el nacimiento o a veces uno lo puede adquirir durante la vida. Es muy buena pregunta, pero ese defecto va a estar siempre presente porque todos tenemos como una luz primordial, una cualidad principal. Entonces, el defecto es justamente la deformación de esa cualidad principal. Entonces, siempre va a estar presente. ¿Cómo conocerlo? Bueno, primero tenemos que pedir, y el padre Garrigou Lagrange da esos tres ejemplos, digamos, o esos tres ayudas para corregirlo. Primero, pedir luz a Dios. Decir, Señor, dame la gracia de conocer cuál es mi defecto dominante. Yo no podría decir, bueno, ¿y por qué no pedir cuál es la cualidad principal que uno tiene? ¿No? Pedir también discernir eso. Pero el doctor Plino decía, ¿no? Una cosa muy bonita, que si nosotros destruimos el mal, el bien nace por sí mismo. Entonces, en esa intención de buscar ese defecto, pedir a Dios luz, porque claro, es una luz sobrenatural que tenemos que ver, en fin, con mucha humildad, poder encontrar ese defecto. Y también examinarse diariamente, ¿no? Entonces, ¿dónde van cuando yo me levanto por la mañana? ¿Cuál es mi primera intención? ¿Qué es lo que más quiero? No sé, puede ser una persona que tenga como defecto dominante querer ser cotejado por todo el mundo, que todo el mundo hable bien de él, etc. Entonces, por la mañana lo primero que hace, ver el celular, cuántos likes tiene en un post que hizo, en fin, no sé, cuántas personas le colocaron el me gusta, no sé, puede ser. Entonces, ahí ya la persona va viendo que hay una especie de deseo de relacionarse desequilibrado, digamos. Entonces, ¿cuál es el blanco de mis pensamientos, de mis deseos? ¿Cuál es la causa? Eso es muy interesante. ¿Cuál es la causa de mis tristezas y alegrías? ¿Por qué yo me alegro? ¿Por qué yo me entristezco? Entonces, hablan mal de mí y ya, una depresión brutal. Hablan bien y se me llenan los pulmones, ¿no? Me siento así súper bien, animado, porque hablaron bien de mí. Interesante. Entonces, me parece que usted ha dado dos como herramientas, dos modos de uno detectar. Entonces, cuando uno en la mañana
se levanta, cuáles son sus primeros intereses, sus primeras Claro. inclinaciones, o a veces ver qué cosas provocan tristeza o alegría en las personas. ¿Sí? Porque uno conoce personas a veces que son sumamente sensibles a lo que puedan decirle. Entonces, la persona tiene una especie de hipersensibilidad, una sensibilidad medio atrofiada, y eso tiende hace con que la persona sea medio cerrada, no quiere relacionarse con nadie. ¿Por qué? Porque cada cosita que le puedan decir o algún gesto que puedan, bueno, ahí la persona puede detectar que de pronto la persona es muy egoísta, muy vuelta sobre sí, puede ser el defecto dominante de la persona. Claro. Hay otras personas que se entristecen porque les va mal en alguna cosa. Entonces, son personas poco perseverantes, poco constantes. Como no consiguen hacer bien las cosas, se entristecen. Bueno, de repente ahí hay una raíz de su defecto dominante que puede ser un poco la pereza, Sí. o la falta de diligencia. Claro, cada uno tiene que detectar, descubrir, ¿no? Entra mucho para descubrirlo la rectitud, ¿no? La rectitud de intención. Es decir, la persona preguntarse, cuando yo hago algo, ¿qué estoy buscando? ¿Me estoy buscando a mí mismo? ¿Estoy buscando la gloria de Dios? ¿No? Cuando peco, ¿por dónde? Porque claro, el demonio sabe perfectamente cuál es nuestro defecto dominante. Y entonces él es astuto y lo va incentivando. Entonces cuando yo peco, ¿de dónde viene ese pecado? ¿Cuál es la raíz? Y eso analizando con calma, ¿no? Con desapego. Claro. Ahí usted está dando una tercera herramienta. Exactamente. Los pecados que yo cometo, bueno, ¿cuál es la raíz? De repente yo puedo detectar mi defecto dominante viendo los pecados que cometo. Por ejemplo, puede ser que yo siempre miento. No, la gente a veces dice, ¿no? No, pero son mentiritas así, de nada. Mentiras piadosas. Pero siempre está mintiendo. Oiga, de repente ahí está su defecto dominante. Es un síntoma del defecto, ¿no? Esa mentira. Pero el defecto dominante, ¿dónde está? Puede ser no querer sufrir, no querer, claro, entonces es más fácil mentir que decir la verdad, ¿no? Por ejemplo. O querer aparentar lo que uno no es. O sea, la mentira es el síntoma, digamos, pero hay que descubrir cuál es el defecto dominante. Claro, son herramientas, ¿no? Entonces, si la persona en su vida diaria es un poco agresiva, es un poco hiriente, Sí. entonces, oiga, entonces siempre está cometiendo ese pecado, esa falta. Bueno, como usted dice, es un síntoma. De ahí usted puede ir buscando dónde está su defecto dominante. Y así, cada uno. De repente, personas que solo están pensando en las cosas materiales. Entonces la persona es sumamente materialista. Entonces todas sus faltas van en ese sentido, que está atrás del dinero, está pensando en las cosas que puede ganar, que puede obtener, etc. Bueno, de repente ahí tiene usted un síntoma de un defecto dominante que está ahí en el fondo. En fin, es interesante porque la persona tiene que tener modos de detectar su defecto dominante. Claro, después, cuando soy tentado, frecuentemente las tentaciones pueden ir variando también con el tiempo. A veces la persona es más tentada de un aspecto o de otro. Cuando soy tentado, ¿cuáles son las tentaciones que más sufro? Entonces también eso nos ayuda a detectar, ¿no? el defecto dominante. Y claro, como usted decía, me parece muy importante recalcarlo, nunca debemos desanimarnos de que solo los santos son los que consiguen dominar ese defecto dominante, vencerlo. No, todos estamos llamados a vencer ese defecto dominante. Sí, no ver la santificación como algo que no es para uno. Eso es algo bastante frecuente, que uno se encuentra con personas que como que ni se ponen esa perspectiva de que todos estamos llamados, como usted decía, a la perfección. Todos estamos llamados a santificarnos. Sí. Y durante la vida debemos ir luchando, debemos ir perseverando, debemos ir manteniendo esa ese combate espiritual, esa lucha interior. Hay que ir llevándola con ánimo, ¿no? Y después el padre Garrigou Lagrange da un tercer elemento en ese combate. El primero, decíamos, la oración, el examen. Incluso en materia de examen, San Ignacio de Loyola tiene un método muy interesante de la persona ir anotando en un papelito, en estos cuadraditos que se forman a los 4 lados y se cierra
con una línea vertical, 5, digamos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo hablé de mí mismo? Entonces va haciendo un puntito, una rayita, 2, 3, 4, ¿no? Y ahí uno se va dando cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta. La persona a veces está tan enviciada que solo habla de sí mismo y no Sí. se da cuenta. Y claro, la persona no se da cuenta, exactamente. Y a veces son los otros que nos dicen. Entonces, digamos, Sí. usted tiene un amigo o una amiga con el que usted se encuentra habitualmente y de repente le dicen, oye, tú solo hablas de ti mismo. Sí. Y usted como que no quiere ni ver eso. Sí. Oiga, dése cuenta. Si usted siempre está recibiendo, yo creo que esa es otra herramienta, otro modo de uno detectar su defecto dominante. Es que de repente los otros le dicen. A veces en la vida de familia, los hijos le dicen a los padres, mamá, tú siempre andas enojada. Entonces, a ver. O a veces, no sé, el hijo o la hija le dice al papá o a la mamá, papá, tú siempre estás con el celular en la mano y solo estás pensando en tus cosas. Bueno, a ver, qué sé yo, entiende, a veces los niños dicen así ciertas verdades que los adultos quedamos medio así sorprendidos. A veces nos enojamos, ¿no? Claro. Cállate, chico. Insolente. Insolente, claro. Sí. No, claro. Entonces, es que si tuviésemos, por ejemplo, un director espiritual, el doctor Plinio, muchas veces cuando se acercaban sus discípulos a él, era frecuente que le preguntaran, doctor Plinio, dígame cuál es mi vicio capital y mi luz primordial, si mi defecto dominante o mi cualidad principal. Y el doctor Plinio lo miraba así, con unos ojos serenos, profundos. Entonces era como un rayo X, ¿no? que le pasaba así, un escáner, digamos, y le decía, mire, su vicio capital es tal, su luz primordial es tal. Y a veces incluso el doctor Plinio no hacía hincapié en la luz primordial de la persona, sino más en el defecto dominante. ¿Para qué? Puede ser ocurrir también que la persona viendo su luz primordial se apegue, ¿no? Una vez me acuerdo un discípulo le preguntó, doctor Plinio, ¿qué es más importante? ¿Fomentar la luz primordial o combatir el defecto dominante o el vicio capital? Y decía, no, las dos cosas. Tenemos que ir, claro, si tenemos algo que nosotros vemos que nos acerca a Dios, que nos de alguna manera hace que las virtudes se vayan desarrollando, claro que tenemos que incentivarlo, pero también ir combatiendo el defecto dominante o el vicio capital. Claro, las dos cosas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Como usted dijo hace poquito, la persona que detecte un lado bueno que el que tiene, que eso no le dé vanidad, ¿no? Imagínese que usted se da cuenta de que usted es una persona muy ágil, muy dinámica y que hace todas las cosas bien y las hace rápido. Organizado. Entonces la persona empieza a tener vanidad, empieza a compararse. Dice, yo soy aquí la mejor o el mejor de todos, soy el que hago mejor las cosas. No, pues ahí ya estamos mal. Claro. Tanto ver el aspecto bueno como ver los aspectos malos también. Cuando ver los aspectos malos no debe provocarnos tristeza, depresión. Entonces, esto que hablábamos hace poquito, que los niños a veces son muy como que francos y dicen las cosas. Entonces, imagínense que ya me tocó hace un tiempo atrás una señora que me decía que los hijos, las hijas con frecuencia le decían, mamá, pero tú siempre andas así enojada y no sé cuánto. Entonces, la señora cuando escuchaba eso como que se desanimaba. Oiga, no, pues, no hay que desanimarse, porque ahí es peor, digamos, ¿no? Claro, es una gracia. Pero en relación a la cualidad principal, doña Lucilia, que era una educadora eximia, madre del doctor Plinio, ella nunca elogiaba a sus hijos. Ella veía las cualidades que tenía sus hijos, ¿no? Tenía 2 hijos, doña Rosé, que era la hermana mayor, y el doctor Plinio. Pero ella procuraba incentivar esa inocencia, incentivar los lados buenos de uno, del otro, ¿no? Pero a veces se encontraba con otras madres que comenzaban a decir, no, porque mi hijo es tal, fenomenal, porque hizo tal cosa, estudió tal otra carrera, etc. Y qué bueno, qué alegría, muy bien. Pero ella jamás elogiaba a los hijos, sabiendo que tenían cualidades y cualidades muy buenas. Sí. ¿Pero por qué? Para evitar eso que usted mencionaba. Claro, en ese sentido, hoy en día a veces uno se encuentra con esas situaciones, que los hijos vienen muy consentidos por los papás, muy sobreprotegidos. Entonces, en lugar de los papás ayudar a que los hijos detecten su defecto y los combatan, más bien son medio cómplices, digamos así. Sí.
por una falsa compasión, por una falsa idea de bondad, de ser comprensivos, medio que se les va tolerando los defectos. Entonces, ahí hay un punto importante, me parece, Padre Ricardo, de que los papás, y no solo los papás, también los abuelos, y a veces en Los la vida, educadores. a veces en la vida social, la amistad. Oiga, la buena amistad es para ayudar al otro, Claro. es para hacerle un bien. Entonces, si yo tengo una amistad con otra persona, si yo puedo ayudar a esa persona y decirle, mira, sabes que te quiero decir algo con el ánimo de ayudarte, mira, sabes que no sé si tú te has dado cuenta, pero siempre tú haces esto y esto. Trata de corregirte porque no está bien, no sé si te das cuenta, de repente no te estás dando cuenta. Entonces, claro, con los hijos también, entonces no es fácil, pero bueno, hagamos el esfuerzo, tratemos de ayudar, porque eso me parece, Padre, en definitiva, es el amor al prójimo. El verdadero amor al El prójimo. verdadero amor al prójimo es Claro. ayudar a que las personas se santifiquen, ayudar a que los demás vayan por el camino de la perfección, que todos estamos llamados a eso. Claro, y nadie se santifica solo. Justamente Dios nos hizo nacer en sociedad. ¿Por qué? Porque en ese contraste entre uno y los otros, en ese roce, digamos, nos vamos conociendo. Si viviésemos solos, aislados, no conoceríamos nuestros defectos. Pero bueno, viendo la reacción que producimos en los otros, ahí vamos nosotros muchas veces detectando lo que está fallando. Claro. En la vida matrimonial se da mucho esto, que, claro, el marido y la mujer, ¿no? El esposo y la esposa, viven juntos y ya se conocen muchísimo. Claro. Entonces, a veces hay ciertos defectos que la persona tiene y que ya se han dicho muchas veces los defectos, el uno al otro, y claro, a veces la persona se endurece en su defecto. Ahora, en otras ocasiones, la persona puede estar luchando contra su defecto, pero el defecto está siempre ahí. Entonces Claro. se producen roces y se producen conflictos a veces por este problema de los defectos que cada uno tiene. Pero ahí es importante resaltar, me parece, la paciencia que hay que tener. Paciencia con uno mismo y paciencia con el otro. O sea, no existe nadie perfecto. Entonces, siempre vamos a tener que estar apoyándonos, ayudándonos, perdonándonos. Y no, los defectos no se corrigen a base de golpes, digamos. Claro. Y después me parece que a veces, o casi siempre, ¿no? En la vida matrimonial, pero bueno, esto se da en cualquier ámbito, a veces exigimos de los otros lo que no nos exigimos a nosotros mismos. Claro. Entonces nosotros queremos que el otro se corrija, que el otro venza su defecto. Y yo voy llevando mi defecto así. Entonces no, pues. Y muchas veces la forma de vencerlo es teniendo paciencia, soportando, en fin, claro, y ayudándolo. Sobre todo, claro, si ese defecto ya comienza a crecer de manera que comienza a causar un daño en el conjunto, digamos, claro, ahí ya hay que tomar medidas más fuertes, digamos. Claro, el doctor Plinut, usted lo ha mencionado ahora en varias ocasiones, para formación nuestra, ¿no? Nos decía, mire, nosotros tenemos la tendencia, todos los seres humanos, a ser implacables con los otros, pero no ser implacables con nosotros mismos. Entonces, él decía, bueno, ejercitémonos en esa implacabilidad en relación a nosotros mismos. Luchemos contra... Entonces, incluso es como una especie de ejercicio que uno puede hacer, es que cuando yo estoy queriendo ser implacable con otra persona, digamos, con un hijo, entonces un hijo yo quiero que se corrija, pero yo para corregir tengo que tener paciencia, como usted acaba de decir. Entonces, ahí, en ese momento que yo estoy con esa carga de querer descargarme, digamos, en el otro, oiga, a ver, ¿y yo? ¿Será que yo soy implacable conmigo mismo como yo estoy queriendo ser implacable con el otro? A veces es una forma de uno dominar, frenarse, digamos así. Y en ese sentido, padre, el padre Garrigou Lagrange, él da un tercer elemento que nos ayuda a vencer ese defecto dominante, que es justamente la penitencia. La penitencia que puede ser una oración, un momento de silencio, una mortificación interna o externa, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros nos damos cuenta que caímos en ese defecto dominante, bueno, hacer una pequeña penitencia. Que Claro. puede ser rezar una ejaculatoria, una Ave María. Puede ser cerrar la boca. Es el silencio, exactamente. Porque a veces, por ejemplo, en la vida matrimonial, a veces basta cerrar la boca
para que se acabe un problema. Sí, no recuerdo qué santo era, creo que era San Felipe Neri, que llegó una señora diciendo, padre, siempre que llega mi marido a la casa, nos peleamos y comenzamos a discutir, no sé qué, no sé cuánto. Y dijo, mire, yo le voy a dar esta agua bendita. Cuando ve que su marido está llegando, usted toma un sorbo de agua y la guarda en la boca y usted va a ver que se va a acabar el problema. Y entonces, claro, el marido llegaba y ya estaba con el agua en la boca, la boca llena, digamos, no podía hablar. Y guardaba silencio. Y bueno, y se acabó el problema. Claro. No se pelearon más. Claro. A veces penitencias pueden ser la persona tener siempre, por así decir, una estrategia, digamos así, de que cuando va a haber una pelea, la persona procura cambiar de tema, por ejemplo. Sí. No sé, ahí cada uno tiene que buscar formas de... El padre Garrigou Lagrange cuenta el caso de una persona que era muy irascible. Entonces estaba lanzando imprecaciones contra uno, contra otro, etcétera, etcétera. Entonces se puso la siguiente penitencia. Cada vez que pierda las casillas, doy una limón. Bueno, le comenzó a doler el bolsillo, digamos. Entonces, bueno, comenzó a corregirse. Claro, ahí cada uno tiene que buscar formas. Entonces, claro, como usted dice, examinarse, ¿no? A veces las personas no se examinan, ¿no? Y fíjese que examinarse es algo que en todas las actividades humanas la persona debe examinarse. Si yo estoy estudiando, bueno, me van a examinar, porque me van a evaluar si yo estoy aprendiendo lo que estoy estudiando. Si yo hago ejercicios, bueno, voy a estar siendo examinado. A la hora de hacer el ejercicio voy a ver el rendimiento, si es que está la persona haciendo bien el ejercicio. En el trabajo, siempre hay que examinar cómo está el trabajo, porque si no, todo va a salir mal. Entonces, también en nuestro interior, Padre Ricardo, cada uno tiene siempre que ir examinando su vida, sus comportamientos, en todo orden de cosas. Y eso, Padre, nos va dando una verdadera alegría, una libertad interior. Porque es un enemigo que, como decíamos, está dentro. Y no podemos esclavizarnos a un temperamento, al temperamento que tenemos, digamos, claro, el temperamento viene de temperatura, es decir, cómo la persona reacciona ante las cosas. Y bueno, el temperamento en sí no es malo, pero hay que aprender a encauzarlo. No que el temperamento nos domine, sino saber, si yo tengo tal temperamento, entonces saber cómo yo reacciono ante las cosas, saber direccionarlo para el objetivo que quiero alcanzar, que en este caso, claro, es la santidad, es hacer bien a los otros, dar gloria a Dios. Entonces, eso es un trabajo que en el fondo nos va dando una gran libertad. Sí, en ese sentido, detectar el defecto dominante ayuda a que las personas vivan mejor. Sí. Claro, yo conozco personas, por ejemplo, esto que hablamos hace poco, personas que tienen tendencia a la tristeza, al desánimo. Oiga, si detecta que su defecto dominante de pronto está en una cierta tendencia a la pereza o al egoísmo y eso le lleva al desánimo, oiga, si usted detecta y usted lucha contra eso, usted va a vivir mejor. Va a vivir más, como usted dice, hay una cierta felicidad. Claro, la felicidad plena hay en el cielo, en la vida eterna. Pero en esta vida sí podemos tener una felicidad relativa en la medida que vamos luchando contra nuestros efectos. Y alcanzamos una paz, porque la paz, ¿no?, como lo dice Santo Tomás de Aquino, es la tranquilidad en el orden. Pero si está desordenado nuestro interior en reacciones que no corresponden, digamos, que son desequilibradas, nunca vamos a encontrar la paz. ¿Sí? Todos tenemos defectos, todos tenemos nuestras malas inclinaciones, todos tenemos nuestros defectos dominantes. Entonces, tenemos que luchar. Entonces, a la medida que luchemos, vamos a tener, como usted dice, una felicidad, una paz interior que todos queremos. Pero esa paz interior no significa que la persona no va a tener lucha. No, ese defecto dominante va a estar hasta el fin de la vida, queriendo renacer como una fiera, ¿no?, que nosotros podemos enjaular, la colocamos a 7 llaves, etcétera, pero la fiera va a estar siempre ahí. Y si la persona se descuida, puede haber llegado a la cima de la santidad. Si se descuidó, va a caer y va a caer todavía más profundo. El doctor Pino, me acuerdo, ponía un ejemplo. Imaginemos un eremita que vive así en su ermita, rezando, en fin, en recogimiento, todo el tiempo
en fin, muy espiritual. Y todas las mañanas, cuando sale de su celda, en fin, para las oraciones, en fin, lo que tenga que hacer, tiene en la pila de agua bendita que tiene en la entrada, toma el agua bendita y se santigua. Pero llega un día en que sale y dice, ay no, ya todos los días el agua bendita, ya, y no se santigua. Ahí comenzó la decadencia de ese hombre que había llegado a un grado de santidad, en fin, de oración, de contemplación, etc. Y he ponido como ejemplo contrario un salteador de caminos, un bandolero, que todos los días, asaltando a la gente, de repente, ante un crucifijo que se encuentra en las encrucijadas que habían en los caminos, generalmente habían Cristos, ¿no? Se arrepiente, pide perdón y decide cambiar de vida. Ese que está saliendo del vicio tiene un camino, un porvenir mejor, digamos, que aquel que había llegado a un gran grado de virtud comienza a decaer. Sí. Ahora, una cosa que también podemos preguntar es, ¿ese defecto dominante es uno solo o son varios o durante la vida va cambiando? ¿Cómo se podría ver eso? Bueno, el defecto dominante puede cambiar de manifestaciones, ¿no? Puede ir variando sus síntomas, por decirlo de alguna manera. Pero el defecto dominante en cada persona es uno, porque como decíamos, si cada persona tiene una luz primordial, una cualidad principal, el defecto dominante es un desequilibrio en relación a esa luz primordial. Entonces, puede ser que usted vaya controlando o cercenando, digamos, cortando algunos defectos que son deformaciones de esa cualidad principal. Y puede ser que, claro, el demonio, como es astuto, dice ya, la persona hace un acto bueno, digamos, ¿no? Y entonces la persona dice, uy, el demonio le dice, qué bueno, qué bien que lo hiciste, no sé qué, no sé cuánto. Y fue una acción buena, pero ahí entra el desequilibrio de atribuirse el mérito a uno mismo, ¿no? Entonces siempre hay que estar pidiendo la gracia, primero para obrar bien. Cuando obramos bien, para no quedar con vanidad por lo que hicimos, ¿no? Y por tanto ese defecto dominante puede ir variando en sus manifestaciones, pero creo que es uno en cada persona. Entonces, interesante para que si no hemos detectado nuestro defecto dominante, bueno, nunca es tarde. Entonces puede ser que yo tenga 70, 80 años y nunca en la vida me preocupé mucho por detectar ese defecto dominante. De repente usted puede hacer un análisis de su vida para atrás, ¿no? A ver, cuando era joven yo era muy así, después yo fui muy asá. De repente usted va viendo las manifestaciones que tuvo, vaya viendo cuál es la raíz. Claro, hay una raíz. Todos los santos, doctores de la iglesia, padres de la iglesia, siempre hablan del orgullo como siendo una raíz. El orgullo es raíz de todos los vicios. Claro. Pero el orgullo, fíjese, eso ya me ha tocado bastantes veces ayudar a advertir a las personas de que no se dan cuenta, porque el orgullo es medio escondido. Se disfraza. Se disfraza bastante. Uh-huh. Entonces, a veces las personas, ya me ha tocado, personas que dicen, no, padre, yo siempre he sido muy humilde. Increíble, o sea, hasta como se esconde, como lo decía usted, la persona se autoconvence de que la persona es enteramente como que no tiene defectos. Uh-huh. Y no, pues, debemos tener cuidado de no cegarnos a nosotros mismos. El orgullo, me parece, padre, que hace como pedal de aumento del defecto dominante, ¿no? Claro, puede ser que la persona tenga el defecto dominante de la vanagloria, pero bueno, hay otros defectos dominantes, la falsa humildad también, ¿no? Entonces el orgullo aumenta, porque en el fondo el orgullo es la persona olvidarse de Dios y volverse hacia sí mismo, ¿no? Esa es la raíz común, digamos, del orgullo. Entonces todo defecto dominante en el fondo es eso, es la persona usar las criaturas y a sí mismo, digamos, en distanciamiento de Dios. En vez de usar las criaturas para acercarnos a Dios, usarlas en provecho propio, que termina siendo su propia condenación. Y por eso claro, la base de todas las virtudes es la humildad, claro, es reconocerse dependiente, que hemos sido creados, nuestra vida debe estar enfocada en dar gloria a Dios. Y ahí, claro, es mucho más fácil encontrar el defecto dominante, incluso
darse cuenta cuál es la luz primordial o la cualidad principal de cada uno. Yo creo que sería muy bonito también en algún momento hacer un podcast sobre la cualidad principal o la luz primordial. Sí. Porque eso nos daría mucho ánimo, ¿no? Bueno, estoy llamado a amar a Dios bajo tal aspecto. Y la persona, como usted decía, ¿no? Desde niño ya siente una inclinación por algo grande, por algo noble. Ya ahí se está manifestando la cualidad principal. Claro. Muy bien, Padre Ricardo. Yo creo que esto, para todos aquellos que nos acompañan en nuestras redes sociales, en este podcast, que esto les ayude a detectar, ¿no?, su defecto dominante, su pasión dominante, su vicio capital, ¿no?, y que puedan aplicarse, ¿no?, en esa lucha. Y eso es seguro que les va a ayudar a vivir mejor, les va a ayudar a ir a hacer el bien a los otros, a hacer el bien, les va a ayudar en su santificación. Entonces, ojalá que todo esto pueda ir ayudando a todos aquellos que nos van acompañando para ir santificándose, que es el gran fin de nuestra existencia. O sea, Dios nos creó para cumplir en esta vida una misión, una vocación, y Él nos invita a una felicidad eterna, que es enteramente desproporcionada en relación a lo que hemos hecho, porque el propio Dios nos dice: yo seré vuestra recompensa demasiadamente grande. Y para entrar al cielo tendremos que llegar purificados. Entonces, si no nos purificamos en la tierra, nos tocará, en la mejor de las hipótesis, en el purgatorio. Entonces, ánimo ahí a todos nuestros amigos y participantes de nuestro apostolado. Ánimo, ser luchadores, luchadoras. Tenemos que ser perseverantes en todos nuestros propósitos, en nuestra oración, examinarse, ¿no? Como el Padre Ricardo nos dijo, ¿no? Examinarnos, rezar, hacer penitencias, mortificaciones, que es algo que a veces pueden ser pequeñas, pero bueno, son todas cosas, herramientas. Y pedir a la Virgen, Padre, la Santísima Virgen. Ella, en fin, es nuestra Madre medianera, ¿no?, de la gracia. Sí, con la oración, con el rezo del rosario, con los sacramentos, en fin. Entonces, la vida es lucha. Y por eso la Sagrada Escritura dice que el cielo es de los violentos, es de aquellos que lucharon, es de aquellos que se negaron a sí mismos, ¿no? Muy bien, Padre Ricardo, muchas gracias por todas este tema, ¿no?, de los defectos dominantes, ¿no?, que todos tenemos. Y entonces pidamos, ¿no?, a la Santísima Virgen que nos ayude a todos, porque todos tenemos, también aquí quien el que habla también tiene su defecto dominante. Entonces tenemos que, cada uno tiene su lucha, digamos así, personal. Fíjese, como para terminar, una cosita última, es que hace pocos días me tocó una persona joven. Claro, la persona joven a veces que no tiene mucha experiencia de las cosas espirituales, claro, venía con una idea medio infantil de la vida, pero ya no era tan niño, era una persona que habrá tenido ya unos 18, 19 años, pero como que se estaba enfrentando a la vida y todavía no había como que madurado lo suficientemente para darse cuenta de que la vida es lucha. Entonces venía con esa idea medio del niño. El niño se divierte, tiene sus... Me acuerdo que esta persona me miraba así como diciendo, como que es normal. Entonces, porque estaba medio afligida esta persona, porque él estaba teniendo dificultades en el estudio, aquí y allá. Entonces, oiga, no, eso es normal, pues. Tiene que aprender a luchar en la vida. Es importante que tengamos muy clara esa noción de que tenemos que luchar, que perseverar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bien, Padre Ricardo. Le propongo que recemos una Ave María a la Santísima Virgen, pidiendo para que podamos sacar todos los frutos en nuestra santificación, en nuestra vida, ¿no? Muy bien, Padre. Muchas gracias. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Que la Santísima Virgen les ayude a todos, y hasta la próxima. Salve María. Salve María.